Vamos a socializar una estrategia muy importante para la Contraloría Delegada de Participación Ciudadana y para la Contraloría General de la República. Universidades en acción por el control. Yo soy asesora de la Contraloría Delegada de Participación Ciudadana y en este momento estamos liderando un proceso para implementar observatorios en los 3 ejes de los cuales hablaremos posteriormente. ¿Cuál es el objetivo fundamental de esta estrategia? Incorporar a un actor cualificado como es la academia para el fortalecimiento de la participación ciudadana, no solamente en términos representativos, sino de cualificación. Necesitamos de una ciudadanía verdaderamente capacitada, dotada de herramientas conceptuales para contribuir a la agenda pública en términos de control social. ¿Qué objetivos específicos nos hemos propuesto? El primero de ellos es vincular a las universidades para que coadyuven dentro de la misión de la Contraloría General de la República y en particular de la Delegada de Participación Ciudadana a desarrollar las 3 líneas de acción que hemos previsto y que posteriormente veremos. Esto lo haremos a través de convenios interadministrativos. El segundo objetivo es desarrollar un ejercicio de monitorización permanente sobre los tópicos que sean objetivo de las acciones a desplegar y que se ubican dentro de la línea de acción ciudadana. Y el tercero, generar una línea de base para implementar procesos futuros que no solamente se supediten al ámbito regional y nacional. Yo creo que Colombia debe aprovechar el liderazgo que tiene. En este momento preside la Organización de Entidades Fiscalizadoras de América Latina y el Caribe, y esa sería una herramienta más de coadyuvancia técnica para los países de la región. ¿Qué justifica esta propuesta que ha emanado la Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana? En Colombia históricamente, así como en América Latina, hay unos niveles de participación ciudadana muy bajos. Hace algún tiempo la Contraloría General de la República hizo un estudio de consultoría con la ayuda de la Embajada de Países Bajos y encontramos unos datos muy curiosos. La participación ciudadana en Colombia, primero, está estratificada. El estrato 1 tiene un nivel de participación muy bajo, seguramente por todo un fenómeno de desesperanza aprendida, y el estrato 6 igualmente. Probablemente es la indiferencia que caracteriza la idiosincrasia nuestra frente a fenómenos que aparentemente no tienen resolución en el corto plazo, y que la participación en los estratos 2, 3, 4 y 5 fundamentalmente está dada por solicitudes de información, bien sea a través de solicitud como tal, de consultas o derechos de petición, y generalmente direccionados hacia empresas de servicios públicos. Bueno, otra justificación fundamental es que es un mandato constitucional. Nuestra Constitución es absolutamente pluralista, incluyente, y creemos que este imperativo debe trascender la retórica. La Ley de Infancia y Adolescencia, ¿por qué figura dentro de la justificación? Porque queremos que esta propuesta no solamente se quede en el ámbito de la academia, justamente esa es una de las pretensiones, que la academia traspase los límites de las aulas y trascienda hacia la ciudadanía, focalizando por grupos poblacionales, y para nosotros la infancia y la adolescencia es una prioridad. La misión de la Contraloría va más allá de cumplir con un ejercicio eminentemente correctivo. Hay que tener en cuenta que la Contraloría viene desarrollando un ejercicio muy importante de sensibilización y de formación, porque hay que retomar el concepto de lo público. Lo público ha terminado convirtiéndose en lo de todos, en lo de nadie, y esa dicotomía desde los griegos y los romanos, desde la res pública y la res priva, la cosa pública y la cosa privada, todavía sigue siendo parte de un complejo cultural en donde lo público se convirtió en una abstracción. Hay que contribuir como institución para que lo público sea una realidad y todos desarrollemos ese sentido de ser accionistas de unos recursos que nos pertenecen como ciudadanos y no como clientes desde una visión eminentemente gerencialista que infortunadamente ha entrado en boga en los últimos años en el hemisferio occidental. Consideraciones de psicología social y de sociología, pues que ya sería objeto de una conferencia, hablar de cuáles son los fenómenos por los cuales una sociedad
opta por autorregularse y aceptar una serie de mecanismos que van a heterorregular unos mínimos de convivencia. En términos generales, ¿qué podríamos decir en este sentido? Que la ciudadanía no es algo inmanente a la personalidad de un individuo, es preciso desarrollar desde la infancia una serie de competencias, no solamente para garantizar un desarrollo armónico como colectivo, sino también para fomentar ese sentido de participación, ese sentido de responsabilidad que finalmente es el que impulsa a crear y a contribuir a que una sociedad se desarrolle con criterios más sanos, y obviamente van a entrar principios de transparencia, porque cuando este desarrollo se da armónicamente, entonces hay un pacto social tácitamente aprendido. ¿Qué antecedentes hay en experiencias de control social en el mundo? Hay muchísimos, pero quisimos retomar algunos conceptos que han primado a través del tiempo. La experiencia japonesa es interesante, no hay una experiencia directa o explícitamente considerada de participación a posteriori, pero llama la atención cómo el control social ex ante es transversal a toda la administración pública. Hay una ciudadanía lo suficientemente madura en la toma de decisiones, lo que permite que las grandes decisiones en la agenda pública se tomen por consenso, es decir, hay unos espacios deliberativos muy importantes que vale la pena retomar. En América Latina, pues ha habido escuelas muy importantes de participación ciudadana que propenden porque sea el colegio o los ámbitos académicos los que propicien esta formación, haciendo énfasis desde la infancia. Sin embargo, a pesar de que hay experiencias similares en Paraguay, en Brasil, en Ecuador y en Bolivia, sigue habiendo una brecha entre los fenómenos participativos que se evidencian en la infancia y en la adultez. Es como si en la vida adulta se desaprendiera un poco ese rol del individuo como ser social en términos de intervención dentro de una agenda pública. En Brasil, pues vale la pena tener en cuenta las experiencias de presupuesto participativo, fundamentalmente en Porto Alegre y en Sao Paulo. Y en Paraguay hay una experiencia muy nueva que tuvimos la oportunidad de conocer y documentar un poco, que se llama De la ficha a la experiencia. Lo que Paraguay hizo fue retomar algunas municipalidades, y concretamente en Asunción, donde había una problemática muy significativa en términos de infancia y adolescencia, y se capacitó a un grupo de niños y adolescentes desde la escuela, del colegio, para que ellos hicieran una asignación o hicieran una intervención en la asignación presupuestal en esas franjas de la población. Finalmente, pues de esa propuesta que parece ser muy innovadora e interesante, conoceremos los resultados, porque estas estrategias se consolidan a través del tiempo, por el impacto, por la rigurosidad en la medición que se tenga a través del tiempo. ¿Qué antecedentes nacionales hay? Hay unas experiencias muy interesantes que las universidades han generado, sobre todo en términos de observatorios ambientales y de salud, pero más salud desde el ámbito eminentemente médico, de prestación de servicios. En lo ambiental hay varias universidades en el país que vienen trabajando, pero no hay experiencias documentadas en términos de articulación entre control social o control fiscal y academia. Entonces, esta es una oportunidad para evidenciar una experiencia pionera en términos de articulación interinstitucional. En términos institucionales, pues es una experiencia pionera la Contraloría General de la República y concretamente la delegada para la participación ciudadana. Hay unos antecedentes importantes que se generaron en Bogotá hace unos 4 años, la formación de líderes comunitarios y también la formación de niños para que fueran contraloritos, para que ejercieran un control en el ámbito eminentemente escolar. En Bogotá fue una experiencia que funcionó muy bien, fue con la Contraloría Distrital en términos ambientales, para posicionar un ecosistema tan importante como los cerros orientales, también con los humedales,
De modo que estas experiencias lo que demuestran es que sí es factible sensibilizar a la población para que se interese por lo que le pertenece, el patrimonio público. ¿Qué líneas de acción queremos generar con las universidades? La primera de ellas es investigación. Lo que se evidencia en Colombia es que en las universidades se hace investigación a menor y a mayor escala. De hecho, los posgrados que se cursan pues implican un trabajo de investigación. Infortunadamente, lo que se ve es que a veces esos trabajos terminan engrosando los anaqueles de las bibliotecas de las universidades, pero poco o nada terminan por retroalimentar a la institucionalidad y a la ciudadanía. De hecho, poco se socializan. Lo que queremos es que haya una investigación centrada en las ciencias sociales, en donde la ciudadanía realmente se vea involucrada, participe activamente, no solamente como objeto de investigación, sino que se haga parte de los resultados para que lo técnico no se convierta en una abstracción, sino que se convierta realmente en una herramienta para uso ciudadano. Coadyuvancia en formación y sensibilización. La misión de la Contraloría específicamente no es formar talento humano en términos de competencias ciudadanas. El proceso tiene que venir desde mucho más atrás y tiene que ser extensivo a la sociedad en todos los nichos poblacionales. La idea es que a través de unas estrategias definidas, que son los foros del bienestar, cada vez más y más ciudadanos y ciudadanas en el territorio nacional se capaciten en unos conceptos básicos para poder ejercer un control social que sea fuerte, que le permita deliberar, adquirir unas herramientas representativas. Y una tercera línea de acción que es la acción ciudadana, es decir, llevar del saber al hacer estas aptitudes y competencias adquiridas con la coadyuvancia de las universidades. ¿En qué ejes temáticos nos hemos centrado? El primero de ellos es ambiente y desarrollo sostenible. Creemos que este es un tema fundamental en cualquier agenda pública y que no solamente debe quedarse confinado al tema de institucionalidad, cuya misión se orienta hacia medio ambiente. Creemos que el tema de ambiente y desarrollo sostenible debe ser transversal a la gestión pública en todas las esferas. Salud pública. Y esto lo vemos como un reto. Yo creo que ya es hora de cambiar este discurso en donde la salud era vista simplemente desde la prestación de servicios o desde la perspectiva asistencialista, en donde el concepto de bienestar era determinado por un criterio eminentemente físico como la ausencia de enfermedad. Desde 1948 la Organización Mundial de la Salud reevaluó el concepto de salud para hablar de un estado de bienestar que involucra variables de tipo fisiológico, mental, social. Así que en el mundo se ha dado un viraje en esta conceptualización. Hay autores muy interesantes como Posas en Brasil, Frank en México, que vale la pena retomar la teoría de los determinantes en la salud. Y el tercer eje temático que consideramos que es inescindible y que comprende tres elementos que son educación, participación y cultura. Una vez más estamos convencidos de que las competencias ciudadanas deben adquirirse a través de todo un proceso formativo en el cual deben coadyuvar el Estado, el mercado y la sociedad. Bueno, ¿cuál es la estrategia fundamental para que Universidades en Acción por el Control sea una realidad en el país? Suscribir unos convenios con las universidades que no solo se queden en el papel, que trasciendan a la práctica. Y para que esto sea una realidad, las universidades deben hacer un ejercicio de introspección para conocer cuáles son sus fortalezas y sus intereses particulares, el perfil de los egresados y determinar a qué le van a apostar, si a la investigación, a la formación, a la acción ciudadana y en cuál eje se centrarían, en ambiente, desarrollo sostenible, en salud pública o en educación, participación y cultura. ¿Cuál es la metodología? Hemos propuesto una metodología muy sencilla. Lo primero es sensibilización. Esta charla introductoria hace parte de ese proceso. La sensibilización le apunta